Bajo la superficie de los océanos del mundo yace un mundo misterioso. Casi completamente en la oscuridad, los océanos de esta tierra guardan los mayores secretos aún por descubrir. Valientes exploradores, científicos y aventureros se han aventurado en estas profundidades inexploradas y han descubierto tesoros ocultos y criaturas nunca vistas. Algunos de estos hechos te dejarán aterrorizado, otros simplemente boquiabierto. Permanece atento y acompáñanos en este viaje al misterioso y oscuro mundo de las profundidades marinas. Criatura en el Ártico. Durante una inmersión en el Ártico, unos submarinistas se toparon con algo inexplicable. Se trataba de una misión científica rutinaria en las inexploradas profundidades del mar Ártico. Los buceadores buscaban signos de actividad inusual. Llevaban un rato en el agua y todo parecía tranquilo hasta que uno de ellos notó algo extraño cerca. Al principio, los buceadores pensaron que era una foca muy grande o una ballena pequeña. Al acercarse a la criatura, se dieron cuenta de que era algo completamente distinto. Tenía la piel pálida y un cuerpo que parecía humano, con manos que parecían aletas. Los ojos de la criatura eran oscuros y estaban cubiertos por una extraña capa. La criatura se movía grácilmente por el agua y los buceadores se dieron cuenta de que estaba perfectamente adaptada a su entorno. Pero, ¿qué era? Ninguno de los buceadores había visto nunca nada parecido. Los buceadores se quedaron boquiabiertos ante lo que habían visto. La criatura no había mostrado miedo al principio, pero se alejó lentamente a medida que los buceadores se acercaban. Tras el descubrimiento, los investigadores buscaron explicaciones. Estaban seguros de que la criatura no era un pez. Algunos les recordaba extrañamente a una sirena. En Japón se cuentan historias de criaturas muy grandes parecidas a sirenas que se sienten más a gusto en los fríos mares nórdicos. Los lugareños llaman a estas criaturas ninjans. Se dice que pueden alcanzar longitudes de 18 a 27 metros o más con aletas o colas en lugar de patas como las sirenas. Los únicos rasgos reconocibles de los ninjans son los ojos y la boca. Varios avistamientos en Japón demuestran que estas historias no son cuentos de hadas. Entre otros, los ninjans ya han sido avistados por submarinos japoneses que se encontraban en las aguas septentrionales del archipiélago. Los ninjans no son peces, sino que se describen como humanoides adaptados a la vida en el agua. Existen historias sobre sirenas en muchas culturas de todo el mundo y el descubrimiento de los buzos en el Ártico plantea una vez más la cuestión de si en este mundo hay más cuentos de hadas y mitos de lo que generalmente se cree. Volcanes de lodo. Cualquiera que piense que el mar Caspio puede ser un destino de vacaciones exótico podría encontrarse de repente en un infierno. Alrededor del remoto mar y en la nación de Azerbaiyán se encuentran 400 de los cerca de 700 volcanes de lodo del mundo. Al principio, volcán de lodo puede sonar como un divertido baño de ciénaga, pero cualquiera que haya visto entrar en erupción a uno huirá rápidamente hacia las colinas. Los volcanes de lodo se forman cerca de yacimientos de petróleo y gas natural, así como de mares o grandes masas de agua continentales. Lo peligroso no es ni siquiera el barro hirviente que estos espectáculos naturales arrojan a los alrededores. Las erupciones de estos volcanes son 100 veces más violentas y tienen más presión que las erupciones de los volcanes normales que se asientan sobre fallas geológicas. La erupción se desencadena por la combustión de gas natural o petróleo en profundidad y bastantes de estos volcanes están activos todo el año. Jesús en el lago Michigan. ¿Qué demonios es el salvador de los cristianos en el fondo de un lago helado de Norteamérica? Por una vez, la respuesta a esta pregunta no es aterradora ni chocante, sino un auténtico milagro. Imagina que estás en una inmersión solitaria en las turbias aguas del lago, nada más que frío y oscuridad. Y de repente adviertes una luz parpadeante a lo lejos. Al acercarte, ves una enorme cruz con una estatua de Jesús. La familia que encargó a la estatua perdió a su hijo pequeño en un accidente. Encargaron la estatua en Canadá para honrar la memoria del muchacho. Durante el transporte, el Jesús resultó dañado y la estatua se quedó en la frontera. Más tarde contrataron unos buzos y lo hundieron como un monumento a los buzos que tuvieron un accidente en el lago Michigan, y como protección para todos los demás buzos que viajan por esas aguas. Según cuentan, desde que Jesús está en el fondo del lago apenas ha habido accidentes mortales de submarinismo. OVNI en el mar Báltico. En las profundidades del mar Báltico, unos buceadores profesionales se toparon con una formación que recordaba naves espaciales. Después de que los buceadores informaran de su hallazgo a la empresa Oceanex, los geólogos marinos responsables anunciaron que la formación era una estructura de piedra completamente normal creada por bacterias y otros pequeños animales marinos. Pero Oceanex no quedó satisfecha con la respuesta, porque los incidentes ocurridos en torno al hallazgo eran sencillamente demasiado extraños. En primer lugar, a los buceadores que se encontraban cerca de la anomalía les fallaron todos los relojes de buceo, lo que provocó una breve conmoción. Pero los buzos de la empresa especializada en el salvamento de peces hundidos
hundidos eran profesionales y se las arreglaron sin artificios, afortunadamente. A medida que se alejaban de la anomalía, el equipo técnico empezó a funcionar de nuevo. El barco base del equipo de submarinismo también había notado algo extraño. Al cruzar la anomalía, primero fallaron las radios y luego recibieron una señal extraña, cuya frecuencia se repetía regularmente y no podía atribuirse a ningún fenómeno natural. Actualmente, Oceanex está buscando patrocinadores para estudiar la anomalía en detalle y tenemos curiosidad por saber qué es realmente esta cosa. El naufragio más antiguo del mundo. Debe de haber miles de barcos yaciendo en el fondo de los océanos del mundo. Antiguos barcos de madera, orgullosas galeras, submarinos de las guerras mundiales, el Titanic, e innumerables barcos mercantes o transbordadores hundidos se pudren lentamente o ya se han desintegrado por completo con el paso de los siglos. Curiosamente, los viejos barcos de madera sobreviven mejor en las profundidades de los mares. Del coloso de acero Titanic no queda casi nada después de solo 100 años. Los barcos de madera, en cambio, a veces sobreviven muchos miles de años en el fondo del mar. El barco hundido más antiguo que se conoce se encuentra en el fondo del Mar Negro y lleva allí 2400 años. El viejo marinero pertenecía sin duda a una de las ciudades-estado de éxito de la antigüedad griega. Espartanos, atenienses y otros comerciaban con los estados ribereños del Mar Negro en esta época. Hoy ya no se sabe por qué se hundió el barco, aunque las piezas se conservan casi por completo. Apenas hay oxígeno en las profundidades donde yace, por lo que los procesos de descomposición son mínimos. Probablemente transportaba grano y otras mercancías cuando se hundió en una tormenta o debido a una sobrecarga. Marea roja. La marea roja es un tipo de alga que se da en todo el planeta en aguas más cálidas. El fenómeno está causado por varios tipos de algas, como los dinoflagelados. Las algas se extienden irregularmente por los océanos y su aparición suele ser repentina. Cuando empiezan a florecer, el agua se vuelve roja y entonces suelen aparecer los primeros peces muertos. Cuando florecen, las algas liberan una sustancia muy tóxica que puede causar quemaduras y parálisis respiratoria incluso en los seres humanos. Los peces más grandes y los mamíferos marinos huyen lo más rápidamente posible. No se conocen medidas de prevención o control de la marea roja. Cuando se detecta la marea roja, se cierran las playas y se deja de pescar en un amplio radio. El agua se tiñe de rojo sangre y cuando las floraciones son fuertes, las olas contaminadas llegan a las playas. La plaga puede durar semanas y luego desaparecer tan rápidamente como apareció. Ciudad de los Leones. En el fondo de un embalse de China yace un tesoro cultural de unos 1300 años de antigüedad. Yicheng, la ciudad de los leones, también es conocida como la ciudad hundida de China. En 1959, el gobierno comunista inundó este bien cultural para construir una presa en un río que pasaba por allí. Durante mucho tiempo, la ciudad del fondo del lago Qiandao cayó en el olvido. Solo cuando China se abrió a Occidente acudieron periodistas y buceadores. Ahora, el gobierno de la provincia de Zhejiang está creando un moderno parque de buceo en el lago. Además de los submarinistas, los turistas podrán admirar los templos, edificios y bulevares de 1300 años de antigüedad en sumergibles o barcos con fondo de cristal. Entre los expertos, las características arquitectónicas y los diseños ornamentados de las dinastías Qin se consideran patrimonio cultural, y la oferta de visitar la ciudad del León bajo el agua se acepta de buen grado. Barcos fantasma Corea del Norte. Además de los miles de pecios que yacen en el fondo de los océanos del mundo, muchos más miles de barcos se pudren en cementerios de barcos de todo el mundo. En algunas instalaciones militares se dice que cientos de barcos de guerra, buques de reconocimiento o submarinos se están oxidando lentamente. Nadie sabe qué hacer con los viejos barcos. El desguace es demasiado caro y ya nadie se interesa por ellos. Se dice que los cementerios de barcos más extraños, grandes y dramáticos están en Corea del Norte. En el país que apenas deja entrar a extranjeros, prohíbe la entrada a periodistas y oprime ferozmente a su propio pueblo. Tramos enteros de costa están bordeados de viejas barcazas de pesca. Cualquiera que sea valiente y empiece a interesarse por el destino de los barcos se entera de cosas terribles. Supuestamente, la pobreza y el hambre en Corea del Norte empujan a miles de personas cada año a coger viejas barcas y llevarlas mar adentro. Con poca experiencia y apenas equipamiento, quieren probar suerte como pescadores y la mayoría fracasa estrepitosamente. Navegan cada vez más lejos o se adentran en tramos de mar difíciles de navegar o mortales. A menudo los barcos regresan por sus propios medios como barcos fantasma. No hay rastro de la tripulación. Entonces son remolcados a uno de los muchos puertos hasta que el siguiente soldado de fortuna encuentra y compra uno de ellos o hasta que las barcazas de pesca se pudren. Isópodos marinos gigantes. Todos conocemos a los pequeños isópodos del sótano o a los que corretean por las losas del patio, pero
¿Has visto alguna vez isópodos gigantes de 20 centímetros de tamaño? Estas extrañas criaturas marinas de nombre científico Bathynomus viven en las profundidades marinas, entre 172.000 metros por debajo de la superficie. En realidad no se parecen mucho a sus parientes comparativamente diminutos, pero tienen caparazones sólidos y herramientas mordedoras con las que diseccionan específicamente los cadáveres de grandes peces y mamíferos marinos muertos. A pesar de su impresionante tamaño y su extraña apariencia, los isópodos gigantes son completamente inofensivos para los humanos y otros animales. Incluso son algo así como la policía sanitaria de las profundidades marinas. Fuera de los océanos, solo existen unos pocos ejemplares que se conservan con fines de estudio. Los primeros ejemplares de esta especie se descubrieron en 1870, cuando un barco llamado Challenger realizó las primeras prospecciones oceánicas y exploró zonas de las profundidades marinas. En la actualidad, los expertos consideran que los isópodos gigantes son un buen ejemplo del crecimiento gigantesco que se encuentra con más frecuencia en las profundidades marinas. Otros gigantes famosos de las profundidades marinas son los calamares gigantes, de hasta 10 metros de longitud, de los que se dice que son capaces de arrastrar barcos enteros a su perdición. ¿Qué opinas ahora? ¿Te asustan estos descubrimientos o tienes historias de descubrimientos submarinos aún más aterradores?